Nos da mucho gusto recibirlos en este escenario número 1. Tuvimos la oportunidad de dar la bienvenida hace un momento en la gestión de formadores e investigadores. Y hoy damos continuidad con un tema que es relevante en la formación inicial. Quien va a estar con nosotros es la doctora Laura Job. Ella nació en Sayula, Jalisco, donde pasó su niñez y para efectos de prepararse consideró conveniente estar en Guadalajara, Jalisco. Y allí inició su travesía estudiando la preparatoria y después sus estudios de licenciatura en psicología durante el periodo 1981-1985. Años después cursó la maestría en metodología de la enseñanza en el IMEP. Sus intereses la llevaron a trabajar como psicóloga en la primera escuela de educación especial de la región sur durante 8 años en 1987. Ingresó a laborar en la Secretaría de Educación en 1988, en la Escuela de Educación Especial de Tamazula y otras que le tocó fundar, siendo 10 años aproximadamente en ese nivel educativo. En reconocimiento al trabajo, llegó al Centro Regional de Educación Normal, que todos identificamos como CREN, siendo su actual empleo como maestra de tiempo completo y participando como profesora en las 3 licenciaturas que se ofertan actualmente, ya que el CREN oferta educación especial, educación preescolar y educación primaria. Allí donde hace 30 años y en el Centro Universitario del Sur de la UDG hace 23 años, en el 2020 le tocó y se le otorgó la comisión como coordinadora del programa institucional de tutoría, el cual presenta muchos desafíos y aprendizajes que quiero compartir el día de hoy. La doctora Laura Job, y el día de hoy trae el tema necesidades y problemáticas de estudiantes durante la pandemia. Y tenemos la seguridad de que hay retos todavía que están pendientes. Le damos un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Laura Job. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí y expresarles lo que ha venido siendo parte de mi trabajo y mi reto como psicóloga, como docente del Centro Regional de Ciudad Guzmán. El día de hoy voy a iniciar comentando la línea temática con la que se vincula el tema, que es recrear la educación. Los constantes cambios sociales que hemos tenido generalmente nos han llevado a enfrentar desafíos y cambios en la formación de docentes y en la formación de formadores de docentes. Es muy importante considerar la violencia, la influencia de las redes sociales, el desempleo, las drogas, toda una serie de variables a las cuales los profesores necesitan enfrentarse y por lo tanto prepararse para que esta sociedad cada día mejore y tengamos ciudadanos de calidad, creativos, responsables y humanos. Bien, el tema de mi trabajo es identificación de las necesidades y problemáticas presentadas por los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal durante la pandemia del COVID-19. Bien, la Organización Mundial de la Salud el 12 de enero del 2020 establece oficialmente que el SARS-CoV-2 está presente, o sea, el COVID-19, lo cual genera una gran inestabilidad social
problemas económicos, problemas de salud mental, problemas sociales, problemas importantes que vinieron ahora sí que a generar una serie de situaciones en la educación que nos pusieron precisamente a enfrentar los retos como profesores de tener que atender a los alumnos bajo condiciones en línea. Esta investigación la realiza el programa de tutoría, que es el que yo actualmente coordino, al cual tuvieron acceso de 537 estudiantes de las diferentes licenciaturas, como ya decía el maestro Genaro, de primaria, preescolar y de educación especial, del primero al séptimo semestre, y lo que buscábamos pues era buscar la forma de mejorar el desempeño académico bajo las condiciones del trabajo que actualmente teníamos. Bien, pero ¿qué es tutoría? De acuerdo a los planes y programas de estudio, la tutoría tiene como propósito fundamental orientar y dar seguimiento a los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, y establecer medidas o establecer estrategias de mejora, y en caso de que presenten problemas que no podamos atender en los centros escolares, realizar las gestiones necesarias para que sean atendidos en centros específicos y resolver ese tipo de problemáticas. Las constantes solicitudes de atención de nuestros alumnos del CREN al programa de tutoría fueron en su mayoría problemas psicológicos y problemas académicos. Algunos de los problemas psicológicos con los que nos enfrentamos fue ideación suicida, estrés, ansiedad, trastornos alimenticios y una serie de problemáticas que nos hicieron pensar en que era muy importante conocer cuáles eran las condiciones y situaciones que tenían nuestros estudiantes en el trabajo en línea. Y realizamos una encuesta que nos proporcionó la suficiente investigación para poder establecer estrategias de intervención y atención específica a los problemas de salud mental que tuvieron nuestros estudiantes. El objetivo general de nuestra investigación fue determinar en la dimensión personal familiar qué tipo de problemáticas presentaban los estudiantes, en la dimensión económica, bajo qué condiciones se presentaron los apoyos económicos hacia ellos, y en la dimensión académica, conocer las problemáticas académicas que se generaron bajo el trabajo en línea durante ese tiempo. El propósito específico es que el programa de tutoría pueda contar con suficiente información para atender las necesidades reales de los estudiantes y, por lo tanto, con esta información generar un programa acorde a las situaciones reales que se estaban presentando. La problemática era el pleno desconocimiento que teníamos de cuáles eran las situaciones y condiciones que tenían nuestros estudiantes, y por lo tanto nos preguntamos cuáles son las problemáticas, necesidades de los estudiantes personales, familiares, económicas y académicas que se generaron en el trabajo en línea durante la pandemia del COVID-19. El tipo de investigación que realizamos fue no experimental, transversal, descriptiva y correlacional. Las variables, tratamos de identificar todas aquellas características que de alguna manera influyeron en las problemáticas que presentaron en la dimensión personal familiar, en la dimensión económica y en la dimensión académica.
El instrumento que utilizamos fue un formulario en línea con 43 cuestionamientos que intentaban identificar las 3 dimensiones y las problemáticas que se presentaban en cada una de ellas. Bien, algunos de los resultados que obtuvimos fue que estudiamos 114 estudiantes de 17 a 28 años, 423 mujeres de 16 a 31 años y bueno, algunos de los comentarios que nos realizaron las estudiantes o los estudiantes fue que las actividades de tiempo libre pues se vieron muy coartadas y les afectaron mucho en situaciones de salud física y en problemas de salud mental. Algunos de los problemas de salud mental que se presentaron fueron estrés, ansiedad, depresión, cansancio, frustración, inseguridad, agobio, desanimado, distraído, apático y la ideación suicida. Bien, en cuanto a la relación familiar, encontramos que era muy buena, en su mayoría el 83% mencionaron que la relación con su familia era buena, el 17% regular y solo 3 estudiantes tenían problemas familiares muy significativos. Ante la pregunta de cómo te sientes emocionalmente ante el trabajo en línea, el 67% refirió estar alegre, entusiasmado, positivo, comprometido y responsable. El 18% algunas veces frustrado, en ocasiones poco estresado, con pocas ganas de hacer las cosas, inestable. Y el 15% estresado, desmotivado, frustrado y deprimido. En la dimensión económica encontramos un dato muy importante. El 48.9% de nuestros estudiantes se dedicaron a trabajar y algunos abandonaron las clases en línea por las necesidades que se presentaban en sus hogares o porque no recibieron los apoyos. Como vemos, en promedio trabajaron 11 horas y expresaron limitaciones económicas el 27.37%, y otro dato que pudimos obtener es que contaban con vivienda propia el 65.92%. Y en promedio vivían 4 habitantes en cada uno de los hogares. En cuanto al apoyo económico de la familia hacia el estudiante, sí recibieron apoyo el 93.11% y no recibieron el apoyo el 6.89%. En la dimensión académica, pues podemos observar que están ahí todas las variables que influyeron en los resultados académicos. Problemas de salud física y mental, problemas económicos como la falta de apoyo para el pago de datos, porque algunos estudiantes no contaban con computadora y se les hacía muy difícil pagar datos durante toda la jornada para tomar las clases. El tiempo de dedicación a los estudios entre los que trabajaron y no trabajaron fue de 4 a 5 horas y relativamente en lo académico podemos observar que el espacio en la vivienda cuando estudiaban varios miembros de la familia fue muy difícil para que tomaran clases a las mismas horas, en los mismos horarios, los espacios no eran suficientes para que todos tomaran clases y además encontramos que tenían que, ahora sí que una sola computadora para compartirlo con todos los miembros de la familia que estudiaban. Refirieron que las actividades académicas eran muy rutinarias, eran excesivas horas de trabajo y la dificultad era muy
muy importante para la comprensión de fundamentos teóricos. Ante la pregunta de qué manera te ha afectado el trabajo académico que se realiza a distancia, el comentario fue que hubo poco aprendizaje, falta de tiempo para los que trabajaron, cansancio, desmotivación, estrés, falla de conexión, ninguna y falta de socialización. Bien, algunos de los comentarios ante estas preguntas fue falta de concentración, no tener el espacio adecuado y los materiales, actividades de práctica que fueron necesarias pero imposibles para ese momento, explicación insuficiente, problemas de atención y concentración, no comprender las actividades, se perdió la motivación, no entendían los temas y realizar los trabajos solo por cumplir sin generar un aprendizaje significativo. Ante la falta de tiempo que comentaban algunos estudiantes, era por tener que ir a trabajar, además de que en su casa, como estaban estudiando en casa, los ponían a hacer muchas actividades del hogar y entonces ellos decían que era mucho trabajo, que les hacía falta organizarse mejor y que también tenían que atender a la familia. Los cursos que más se les dificultaron aprender, pues entre ellos podemos ver que está algunas materias de lenguaje y comunicación, de matemáticas, estadística, geografía, historia, varios de los cursos que refirieron y las razones por las cuales se les dificultó aprender fue por la dificultad de los contenidos, la comprensión de contenidos, que eran materias sumamente teóricas y extensas, por el tipo de enseñanza del profesor, por las propias condiciones y situaciones del alumno, por la conectividad y por no contar con una computadora. Ante la pregunta de cómo te sientes ante la estrategia de atención a distancia, el 72% dijo que bien, el 20% regular y el 8% mal. Algunos de los comentarios del 72% es: me gusta que se trabaje por videollamada para explicar el tema, a pesar del trabajo a distancia, he logrado aprender y me siento satisfecho, contento, motivado y me esfuerzo por aprender. El 20% mencionó a veces estresado, a veces no funciona el internet, prefiero las clases presenciales, a veces no tengo datos para el celular o se acaba de la batería, se usan distintas plataformas, no del todo satisfecho, un poco frustrado y desmotivado, no he aprendido mucho, o en algunos casos tengo que trabajar y estudiar, un poco confundido, no comprendo bien los temas, algo presionado, no tengo mucho tiempo para hacer tareas. Y bueno, el 8% que mencionó mal, presionado, desmotivado, insatisfecho, falta de retroalimentación, muy cansado, tanto tiempo en videollamada y sin interacción, se me complica entender los temas, no comprendo las indicaciones, siento mucho estrés por tantas lecturas y resúmenes, triste, con presión y estrés, cansado y confundido, no estoy entendiendo las clases, agobiado, ansioso, frustrado, estresado por muchas tareas y poco análisis y el aprendizaje no es significativo. Bien, algunas de las acciones que emprendimos como programa de tutoría fue elaborar un manual para mejorar el trabajo y bueno, reducimos los tiempos de las clases, le solicitamos a los maestros reducir el tiempo
reducir las tareas, aparte de los tiempos de la llamada en línea, generar otras dinámicas de aprendizaje y respetar los espacios de tiempo de relajación de los estudiantes y algunas medidas que pudieran tomar tanto estudiantes como maestros para organizar mejor las clases durante el tiempo de la pandemia en el trabajo en línea. Se hizo gestión ante instituciones especializadas en psicología y psiquiatría para que se atendiera a nuestros alumnos, principalmente los que presentaban estrés, ansiedad y ideación suicida, puesto que tuvimos estudiantes en los cuales nos vimos en la gran necesidad de apoyarlos inmediatamente. ¿Por qué? Porque intentaron quitarse la vida, que era una situación bastante delicada en nuestra escuela. Bien, se designó a los profesores como tutores de cada grupo y la idea era que cada profesor pudiera informarnos si el alumno asistía o se presentaba en este caso a las clases en línea, si cumplía los trabajos, si había participación o si había algún problema con él, sino precisamente para que el programa de tutoría estableciera un contacto y tratáramos pues de llevar un seguimiento del alumno. A los profesores se les dio capacitación para el diagnóstico tutorial y para elaborar el plan de acción tutorial, de tal manera que ellos también establecieran estrategias de atención e intervención con los alumnos. Algunas conclusiones de este estudio que realicé fue que en todas las instituciones es necesario planear de manera sincrónica y asincrónicamente, de manera de tratar de prevenir situaciones que pudieran llevarnos nuevamente a las circunstancias difíciles en que se ofreció el trabajo académico en línea. Por otro lado, las alumnas de preescolar nos comentaban que sentían que las condiciones nutricionales que ellas tenían no eran tan óptimas y nos solicitaban mejorar lo que se ofrecía en la institución para que fuera de mayor provecho y de mejor contenido nutricional y tuviera más beneficios en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, consideramos muy importante la información de esta investigación, en la cual consideramos que todas las instituciones deben valorar el tipo de actividades de tiempo libre que les ofrecen a los estudiantes, de manera que podamos fortalecer su perfil docente con situaciones que vayan más acorde a las situaciones sociales que estamos viviendo y que pudieran ser bastante competitivos y ricos precisamente como parte de su formación. Bien, como resultado de todos estos datos, hemos elaborado un nuevo proyecto de investigación para conocer cuál es la salud mental de nuestros estudiantes, ya que desde la pandemia hasta la actualidad seguimos presentando problemas, los chicos siguen presentando problemas y no hemos podido atenderlos en su mayoría, ya que las instituciones públicas se saturaron y está muy difícil la atención. Entonces elaboramos un proyecto interinstitucional con la Universidad de Guadalajara, con Salubridad y el IMSS, de manera de trabajar coordinadamente para la resolución de las problemáticas emocionales o de salud mental que presentaran nuestros estudiantes. Bien, una de las peticiones a nuestras autoridades, que no es nuevo, es que se realice un examen psicométrico para todos los aspirantes a ingresar a las escuelas normales, tratando de evitar que entren pues chicos que presentan trastornos de personalidad, inclusive de educación especial, que pudieran
dificultar sus procesos de avance o que pudieran generar que nosotros dentro de la institución no podamos atender ese tipo de situaciones y condiciones. Por otro lado, que se diseñe un protocolo para atender a estudiantes de 18 años, ya que antes no mandábamos llamar a la familia, el alumno se manejaba autónomamente y no teníamos ninguna necesidad de llamar a la familia, pero a partir de que tuvimos estudiantes con ideación suicida, con problemas grandes de depresión y estrés, consideramos que es necesario generar un protocolo de actuación con una base legal para poner ese tipo de situaciones. Por otro lado, consideramos que tanto los formadores de docentes tenemos pues que hacernos de mayores herramientas didácticas, tecnológicas para mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, saber enseñar la materia. ¿Por qué? Porque es la enseñanza del español, la enseñanza de las matemáticas, manejar muy bien los fundamentos teóricos, la didáctica, pero usar bastantes recursos tecnológicos, digitales, de tal manera de hacer más ricos los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Y por último, consideramos que nuestra escuela normal, de acuerdo a las características que presentan nuestros estudiantes, es necesario contar con un espacio de atención médica, psicológica y, si es posible, psiquiátrica, de tal manera que realmente demos respuesta a las condiciones y situaciones que se han venido presentando en nuestra institución desde la pandemia hasta la actualidad. Bien, estas serían algunas de las fuentes consultadas. INEGI pudo establecer algunos estudios que puedo decirles que coincidimos plenamente con lo que ellos reflexionaron, que fueron las horas de estudio de los estudiantes, el no contar con una computadora, el ingreso de los estudiantes al trabajo. Entonces, algunas de las fuentes que consultamos de INEGI coincidimos plenamente en que es lo mismo que ocurrió en nuestra institución. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias y pues aquí con el maestro Alejandro. Muchas gracias, doctora Laura Hope. Este es el momento en el cual podemos interactuar con quien hace la propuesta y es importante que alguna interrogante que haya surgido en la presentación de la investigación, ustedes la hagan saber. Nosotros sabemos de que la pandemia impactó de manera significativa, pero no en todos los casos de manera positiva. El sector salud dijo que se tenía que documentar. Este es un soporte importante para poder decir cómo ha trascendido, de forma tal de que si hay alguna inquietud, es importante que la hagan saber. ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta? Allí voy. Por favor, sí, dicen su nombre y de dónde vienen, por favor. Hola, buenos días, maestra. Soy la maestra Karina, de la Escuela República Mexicana, de aquí del centro de Zapopan. Antes que nada, agradecerle que nos haya dado esta visión tan amplia y puntual de lo que fue la pandemia para los maestros en formación, porque nosotros nos enfocamos básicamente en los alumnos de educación básica y perdimos la perspectiva de lo que implica que los maestros en formación estén viviendo o hayan vivido esta situación. Mi pregunta es la siguiente: usted desde su perspectiva y desde su vivencia como formadora de docentes, ¿cuál cree usted que sea el impacto real de estos docentes con estas carencias que vivieron en su formación, en su práctica docente? ¿Y cuál cree que va a ser el reto para estos maestros que ya están en las aulas con todas estas deficiencias que quedaron ahí? Bien, creo que uno de los retos más grandes
maestra, uno de los retos más grandes, en primer lugar, es contar con competencias socioemocionales. Las competencias socioemocionales aparecieron hace muy poco todavía, y tal vez a nuestros alumnos que estuvieron bajo el tiempo de la pandemia no llevaron esas materias, y la capacidad de autorregularse y de manejar las situaciones emocionales probablemente vaya a ser un desafío para ellos, porque primero hay que estar bien nosotros para poder entender lo que pasa con otros. Yo soy psicóloga de profesión, trabajo en la Universidad de Guadalajara y en el CREN, y he tratado de identificar qué es lo que tenemos que hacer, y por lo pronto lo que hicimos fue evaluar la salud mental de todos nuestros estudiantes, y actualmente sabemos que vamos a tener que trabajar coordinadamente el IMSS, lo que es salubridad, y el CUSUR. ¿Para qué? Para trabajar coordinadamente en la atención de esos problemas. ¿Por qué? Porque hemos notado, actualmente ya tenemos un nuevo proyecto, como veía ahí, un nuevo proyecto, y nos hemos dado cuenta que hay muchos chicos que refieren ya que quieren suicidarse. Y entonces eso no es algo tan sencillo, y nuestras instituciones pues no estaban preparadas para eso. Yo tengo 33 años y puedo decir que de un tiempo para acá tenemos otra clase de alumnos con otras necesidades, con otros intereses, y por lo tanto el desafío de los formadores de docentes y de los próximos docentes es primero que nada trabajar sus propios procesos socioemocionales, tener forma de hacer diagnósticos, desde inicio de año hacer diagnósticos con los niños y establecer estrategias de intervención. No va a quedar otra. Aquellos alumnos que tengan problemáticas importantes y significativas, pues hay que canalizarlos a las áreas especializadas, donde atenderán de manera muy importante sus problemas. Quiero compartirles que como experiencia, algunos alumnos que atendimos en la pandemia en el área de psiquiatría fueron alumnos que acaban de egresar con 10 de promedio, con mención honorífica, con condiciones muy importantes, lo cual hizo que el programa de tutoría, yo en lo personal me siento satisfecha de haber actuado, de haber atendido esas necesidades y haber dado respuesta. Y porque yo tengo la idea de que un niño, un chico atendido va a mejorar académicamente si se siente bien consigo mismo y emocionalmente. Muy buena reflexión, excelente pregunta y excelente el comentario. No tan solo tenemos que aplicar estos diagnósticos y esta metodología con nuestros alumnos, necesitamos también analizarnos a nosotros mismos. Bien, le damos el uso de la voz a nuestra compañera. Buenas tardes, doctora. ¿No se escucha? Me dice que no se escucha. ¿Ya? Buenas tardes, doctora. Soy la doctora Belén Méndez. La doctora Belén Méndez de la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 145 Zapopan. Me parece muy interesante que ya, además del estudio que usted realiza específicamente a estudiantes de la normal sobre cuáles son las problemáticas académicas, familiares, emocionales y que atraviesan los estudiantes en ese momento. Algunos de los resultados que usted menciona es, por ejemplo, que existen dificultades o existieron dificultades en la comprensión de los contenidos, que es el 72%, según lo que usted encontró. Por otro lado, habla de sus conclusiones, que es importante desde ese momento que se genere un modelo híbrido y acceso a las bibliotecas. En este caso, a mí me parece importante también ver desde a partir de que lo que sucedió en este periodo tan largo de pandemia,
¿cuáles son los planes de acción aplicados a corto plazo dentro de la normal y si se tienen resultados de la trayectoria académica de estos estudiantes? Ahorita ya nos había mencionado algunos, pero la pregunta es más puntual en el sentido de que a mí me toca coordinar el área de tutorías y me llama mucho la atención que por un lado mencionan que la mayoría, 72%, están comprendiendo y que muy 8% son los que tuvieron dificultad. Entonces, ¿qué se está haciendo y cómo? Gracias, maestra. Quiero decirte que algo que nos ayudó mucho en el tiempo de la pandemia fue elaborar un manual para estudiantes y para profesores para mejorar el trabajo en línea. Eso nos ayudó muchísimo. El porcentaje subió a 72 gracias a ese manual. Sin embargo, antes teníamos mayor problema y en cuanto a las opiniones de los alumnos eran desastrosas. Pero una vez que reducimos las clases en línea en tiempo, se redujo las tareas, se hicieron proyectos integrales, se habló sobre dinámicas diferentes de trabajo y el motivar a los estudiantes a estar en nuestras clases en línea, eso nos ayudó muchísimo. Sin embargo, lo que refieres, tenemos pruebas palpables. Esta generación que salió, no menos de 5 estudiantes estuvieron con tratamiento psiquiátrico y de tener promedios de 7 y 8, salieron con un excelente promedio, por lo cual creo que antes que pensar que tenemos que generar un nivel académico importante en nuestros alumnos, lo que tendríamos que preguntarnos qué es primero, si la salud mental o el ser excelente académicamente. Y yo creo que si le abonamos a las competencias socioemocionales, a la atención emocional del estudiante, académicamente vamos a tener mejores resultados. Y yo lo probé en esta generación que salió. ¿Sí? Gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Belén. Quiero decirle, doctora Belén, que aquí está presente con nosotros la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, la doctora Rosa María Torres. ¿Qué les parece si le brindamos un fuerte aplauso a la doctora Rosa María Torres, que el día de mañana va a participar con nosotros con su conferencia? Muchas gracias por estar presente aquí. ¿Alguna otra pregunta más que se tenga? Tenemos tiempo todavía, por favor. Doctora Ivonne es nuestra subdirectora de gestión de la Escuela Superior de Educación Física. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por compartirnos tu investigación. En relación a los que nos comentabas, preguntarte si en relación a esta investigación han pensado en proponer un taller complementario de inteligencia emocional para complementar justamente lo que nos has comentado para robustecer la situación emocional de los estudiantes. A partir de estos resultados, generamos un nuevo proyecto de investigación que les presentaba con el IMSS, Salubridad y la Universidad de Guadalajara. Y actualmente, ya ahora en el mes de noviembre, estamos listos ya con los resultados. ¿Para qué? Para coordinadamente establecer estrategias de intervención. Y entre ellas, sí, yo precisamente tenía el de inteligencia emocional. Sabemos que nuestros autores, Daniel Goleman, Howard Garnett, pues no los podemos. Pero también hay que retomar a Rafael Vizquerra con sus competencias socioemocionales, que es muy importante considerarlas para que los muchachos vayan logrando la autorregulación que requieren para ellos mismos estar preparados para enfrentar varios desafíos que les va a traer la profesión. Como decía yo al inicio,
recrear, constantemente modificar lo que hacemos. ¿Y por qué? Porque los cambios sociales nos rebasan muchísimo. Ahora sí que la drogadicción, la violencia, ¿qué puedo decir? La falta de empleo, las redes sociales, el tipo de familias que estamos teniendo, todo esto son enormes desafíos que van a tener que enfrentar esos chicos y que tienen pues ellos que fortalecerse para poder ayudar a los niños que van a estar a su cargo, jóvenes, adolescentes o adultos. Te agradezco mucho que nos lo compartas, porque considero que en todas las normales tenemos un amplio problema en este momento con los jóvenes de ansiedad y de depresión. Y creo que a todos nos vendrá bien un taller de inteligencia emocional complementario que les fortalecería mucho en su educación a ellos. Te agradezco mucho tu participación. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, maestra Ivonne. Tenemos que vivir entonces un proceso sistemático, metodológico, sustentado. ¿Alguna otra pregunta más que se considere? Todavía tenemos tiempo. Aquí está, por favor. Si se presenta, por favor. Buenas tardes, yo soy Gloria Judith, licenciada en Educación Preescolar. Le agradezco mucho todo lo que nos ha ilustrado con su investigación y la verdad la felicito porque este examen que usted sugiere para las nuevas generaciones yo considero que es muy importante, porque la salud mental de todo docente siempre tiene que estar por encima de todos. Entonces, a mí sí me gustaría pues que se le diera seguimiento, creo que es muy importante y creo que esto trae muchos beneficios a todos. Le agradezco mucho su aportación y qué bueno que tenga sugerencias de este tipo, porque creo que todos iniciamos por lo emocional. Aunque como usted decía, la pandemia nos debería de haber enseñado más a estar conviviendo con las familias y a unir esos lazos, pues ya nos dimos cuenta que no fue así, tristemente, ¿verdad? Porque en mi manera de ver la situación, quizás era más acercamiento de los padres de familia con los niños, con los alumnos, estar más en comunicación y sin embargo ahí se vio un reflejo de fractura en lo emocional en las familias. Y pues es triste esta situación, pero muchas gracias por sus aportaciones. Sí. Quiero comentarte que nuestras alumnas de preescolar son las que más sacaron problemas de estrés y ansiedad. Nuestras alumnas de preescolar presentaron más problemas que los de primaria. Sin embargo, creo que es importante atender a todos los que lo requieran, ¿verdad? Una reflexión que surge a propósito de este comentario, quiero compartirles que en la formación inicial se establece la iniciativa de que en el examen de ingreso, para efectos de las escuelas normales, ya estemos considerando también nuevamente el examen psicométrico. ¿Se recuerdan que antes era? Hoy, como está desarrollándose la sociedad, es obligado, y el señor secretario nos ha sugerido de que así sea, razón por la cual en el siguiente ciclo escolar debe de ser. ¿Una pregunta más que se tenga? Por favor. Agradecerle, soy Guadalupe Hernández, estoy en una USAER en la mañana en la zona de Tonalá, soy psicóloga y me he dado cuenta que en estos últimos años también que esos mismos problemas que usted refiere en su estudio están presentes en los alumnos desde primaria. Hay niños ya de 9 años, 8 años que se van al baño y se empiezan a cortar o se empiezan a morder o se empiezan a lesionar. Entonces, todo esto de la pandemia sí viene a afectar mucho y hago el comentario porque de pronto como docentes
se ve abrumados con algo más por lo que hay que trabajar. Entonces también es como a nivel de gobierno, me di cuenta durante la pandemia que las personas que hicieron el programa socioemocional de la reforma anterior tienen una asociación, la que estuvo, ¿cómo se dice?, promoviendo en ese periodo de pandemia fuertemente el apoyo hacia docentes. Esa asociación existe actualmente, es Atentamente, y tiene cursos gratuitos, están abiertos al público y es formación personal en el desarrollo socioemocional. Entonces, creo yo que sí hay más recursos que se pueden usar, que están abiertos. Salme también ofrece cursos de primeros auxilios psicológicos básicos. Como docentes, yo creo que sí es importante, a partir de lo que usted está mostrando en sus resultados, que se promueva también estrategias a nivel docente para mínimo contener en el momento y protocolos de actuación que continúen con ese apoyo que se requiere desde la escuela, porque los papás lo ven, pero ni lo cuidan, ni lo procuran, a veces ni siquiera saben en dónde buscar. Y pocos docentes tienen información también de cómo buscar el apoyo de esa salud emocional. Y qué bueno, pues que se está generando estos espacios para que más podamos tener apertura y conocer resultados. Gracias por su aportación. Sí, el programa de Atentamente es excelente. Los estudiantes de nuestra escuela normal revisan todo lo relacionado a las cuestiones socioemocionales, hacen diagnóstico de sus alumnos y establecen estrategias de intervención. Pero siempre es bueno trabajar con otras instituciones para responder a situaciones específicas que la escuela no puede resolver. Y por lo tanto, como todos gestores que somos, en eso somos especialistas, siempre vamos a recurrir a esas instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura Hope. Muy interesante el tema. Ustedes podrán dar cuenta de ello y lamentablemente por cuestiones de tiempo, es tiempo también de decirle muchas gracias. Y me permito entregar este reconocimiento que lo va a entregar la autoridad, que a la letra dice: Recrea, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academic 2023 como conferencista y extiende la siguiente constancia a la doctora Laura Elena Aragón Hope. El día 23 y 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco, y quien firma es nuestro secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Quien le va a hacer entrega de esto es nuestro director de gestión de la Dirección de Educación Normal, el doctor Jonathan Saavedra Terán. Por favor, doctor. Un aplauso, por favor.